Hola amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa desde el Parlamento. Les saluda Ligia Escoto. El día de hoy hablaremos sobre un hecho relevante para los nicaragüenses, un hecho histórico en el que Nicaragua, no solo para nuestro país, sino para el mundo, cambió el rumbo de las cosas con la sentencia que emitiera la Corte Internacional de Justicia de La Haya en favor de Nicaragua, en un caso en el que Nicaragua demandaba justicia por el financiamiento, el patrocinio de Estados Unidos a una guerra civil en nuestro país en la década de los 80, y para ello nos acompaña el día de hoy el diputado Wilfredo Navarro, él es segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para conversar un poco sobre este tema, sobre este hecho histórico que fue precisamente un 27 de junio de 1986, en que la Corte emite su resolución sobre esta demanda que hizo Nicaragua, esta justa demanda que finalmente ganó. Pues, diputado, quería que nos hablara un poco sobre el fundamento legal que estaba tras esta demanda de Nicaragua contra Estados Unidos, contra el imperio yanqui. Bueno, es importante y realmente es necesario que los nicaragüenses conozcamos este acto heroico, jurídico, legal de Nicaragua, que a través de los tribunales internacionales logramos asestarle un duro golpe al imperialismo, porque definitivamente hay que ubicar la sentencia y el juicio dentro del momento histórico que se estaba viviendo. Sí. Estamos hablando de que estamos en la década, a finales de la década de los 70, en plena marco de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y dentro de este contexto del 79 es que se dan hechos históricos como por ejemplo el triunfo de la revolución en Irán, que se da en enero de 1979. Ya en julio ya tenemos el triunfo de la revolución nicaragüense. Y para los Estados Unidos, el hecho de que haya cambiado el gobierno en Nicaragua, que era un gobierno sometido a los intereses norteamericanos, provocaba una conmoción en Estados Unidos. Y desde el inicio trataron de boicotear y bloquear la revolución. Y es a partir de que se entroniza a Reagan en el poder, se da una serie de actuaciones y autoriza a Reagan el financiamiento para agresiones militares y paramilitares contra Nicaragua, y financia la creación de un ejército mercenario que era la contra, para provocar la desestabilización de Nicaragua, fundamentado en que no se podía permitir que se repitiera el ejemplo de Nicaragua en otros lugares de América. Ese es el contexto donde nos encontramos, una Nicaragua agredida, donde se ha creado un ejército mercenario que no solo crea desestabilidad social, sino que está tratando de crear desestabilidad económica y militar. Aquí en Nicaragua, en los años 80, 82, 83, se bloquearon los puertos de Nicaragua, se minaron nuestras aguas internacionales, se hizo actos terroristas contra el aeropuerto de Nicaragua, se dinamitaron los depósitos de combustible, y no solo hubo agresión militar, sino agresión económica y contra blancos civiles. En ese contexto es que Nicaragua, y aquí quiero hacer un paréntesis, digamos, para señalar que el hecho que Nicaragua haya demandado a Estados Unidos significa la continuidad de una vocación de Nicaragua de solucionar sus conflictos,
a través de mecanismos internacionales de justicia. Nicaragua tenía o tiene una tradición de más de 40 años, son, de llevar sus controversias a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros hemos participado en 12 juicios en la Corte Internacional de Justicia y hemos aceptado los resultados del fallo. Eso demuestra esa vocación solidaria, de paz, de amistad de Nicaragua. Y no solo hemos aceptado los fallos favorables, aceptamos el fallo, por ejemplo, contra Honduras, donde perdimos casi 25.000 kilómetros de territorio en el famoso territorio en litigio. Recientemente el fallo con Costa Rica, pero Nicaragua es cumplidor de sus digamos, la sentencia. En ese contexto es que Nicaragua, ante esa agresión, Nicaragua demanda a Estados Unidos. ¿Y en qué se fundamenta la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos? En el uso de su fuerza militar contra Nicaragua, porque en el bloqueo y minado de los puertos de Nicaragua, es cierto que participan miembros del ejército mercenario de la Contra, pero también participan militares norteamericanos. Se demanda porque se ha intervenido en los asuntos internos de Nicaragua al querer cambiar la vocación de paz de Nicaragua, pero además el deseo de construir su propio destino. Una violación total a la soberanía y a la integridad territorial, porque al generar campamentos contrarrevolucionarios en Honduras y en Costa Rica, y que penetraban al territorio nacional a generar actos terroristas, pues se estaba violentando la soberanía nacional. Y en general, pues hay una serie de violaciones al derecho internacional, como son el no uso de la fuerza para imponerse a los estados, la agresión en sí militar, y la demanda de Nicaragua está documentada fundamentalmente en la violación del derecho internacional. Entonces, Nicaragua preparó muy bien sus argumentos y demandó primero que se cesaran como una medida provisional y precautelar, pudiéramos decir, que se cesen las agresiones contra Nicaragua, que se cesen los ataques terroristas, que se declare claramente que Nicaragua está siendo víctima de una agresión. Y por supuesto, aparte del cese de las agresiones, Nicaragua demanda el pago de una indemnización por los daños causados, por las muertes, por el daño a la economía, por el daño a la sociedad y el daño al pueblo de Nicaragua, porque la agresión estaba generando también lesiones a la población civil. Y el otro aspecto es la reparación de los daños. Entonces, la sentencia de Nicaragua, la demanda de Nicaragua está cimentada en dos aspectos: el cese de la agresión, que son unas medidas precautelares que Nicaragua demanda de entrada, y posteriormente, cuando se instaure el juicio, el pago de todos los daños causados a Nicaragua. Claro. Tiene un trasfondo también de tratados, ¿no? Internacionales. No, claro. Sí. Los principios internacionales establecen claramente que los estados no pueden atentar contra la independencia política de los países. No se puede violar los derechos fundamentales, el respeto a la soberanía, la no agresión. Y cuando nosotros estamos demandando en ese juicio el cese y el desistimiento del uso de la fuerza directa o indirecta, abierta o encubierta contra Nicaragua, estamos cimentándonos precisamente en los principios fundamentales internacionales de derecho que obligan al respeto de la soberanía de los pueblos. Ok, ¿cuáles entonces fueron esas responsabilidades que resolvió la Corte que debía cumplir entonces Estados Unidos al... Bueno, mira, hay todo
un proceso, el juicio, Nicaragua demanda el 9 de abril de 1984. Sí. El fallo se da en junio del 86. Sí. Entonces han transcurrido 39 años desde que introducimos la demanda, y 37 años desde el fallo. Pero el fallo tiene sus etapas, ¿no? Primero está la demanda de Nicaragua, que recoge todas las agresiones, todos los daños, etcétera, etcétera. Además, Nicaragua pide que se cuantifiquen los daños y que se obligue al pago de los daños y la reparación de los mismos. Entonces, Nicaragua, cuando presenta la demanda y pide las medidas precautelares, Estados Unidos se opone y dice que la Corte no tiene competencia para fallar, porque en primer lugar lo que está sucediendo es que Estados Unidos con sus acciones lo que está haciendo es uso de una figura jurídica internacional que se llama la legítima defensa colectiva, que significa que Estados Unidos, a petición de países como Costa Rica, Honduras, están pidiendo que se les proteja ante las supuestas agresiones que Nicaragua comete y que ese tema no es sujeto de una demanda ante la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, sino que es objeto de un planteamiento ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es el argumento de Estados Unidos para oponerse a la demanda de Nicaragua. Dice, la Corte no tiene competencia, además Nicaragua nunca se ha sometido a la jurisdicción de la Corte y esto es un tema que tiene que vincularse ante el Consejo de Seguridad. La Corte se pronuncia y establece que el hecho de darle a Nicaragua las garantías provisionales no se está pronunciando sobre el fondo y que tiene la capacidad de garantizar esas solicitudes de Nicaragua, que es, por ejemplo, que se cesen durante el juicio y en el proceso o que cesen totalmente las agresiones contra Nicaragua. Posteriormente se da, una vez que la Corte se pronuncia que Nicaragua tiene razón en que se le adjudiquen garantías provisionales de no agresión, entra a conocer el fondo de la competencia, porque Estados Unidos fundamentaba que la Corte no tenía competencia. En primer lugar, Nicaragua es parte de la estructura y el andamiaje jurídico de la Corte Internacional de Justicia desde 1929. Eso fue fácil de mostrar. El otro aspecto que tenía que ver con la obligación, con que la Corte no tenía competencia, porque era un tema de competencia del Consejo de Seguridad, la Corte resuelve que sí tiene competencia y establece claramente la separación entre los temas que tienen que verse en el Consejo de Seguridad y los temas que tienen que verse en la Corte. Y dice claramente, los temas que se van a ver en el Consejo son los temas políticos. Nosotros miramos los temas jurídicos, entonces no hay exclusión y podemos trabajar en conjunto. En base a eso, la Corte dice que tiene competencia y se inicia el juicio. Entonces, Estados Unidos, ante la resolución de la Corte que dice que tiene competencia, manifiesta que no hay competencia, que la Corte está actuando políticamente, que hay jueces que están a favor de Nicaragua y que necesariamente él se separa y pide que la Corte no siga conociendo y él dice que no va a ser parte en el juicio. Ante eso, pues, los mecanismos de la Corte establecen que si ya se declaró competente, el juicio tiene que seguir y que necesariamente el juicio tiene que seguir aun cuando una de las partes no estén presentes. Entonces el juicio sigue, continúa, se presentan las pruebas, los alegatos y al final
El 27 de junio ya hay un fallo final donde la Corte Internacional de Justicia condena a los Estados Unidos por la agresión, la violación del territorio, el ataque a nuestra soberanía, y además ordena que se paguen los daños causados y se paguen las reparaciones a la economía y al pueblo de Nicaragua. Esto Estados Unidos no lo acepta y estamos hasta ahora en un proceso de recuperación de la plata. Hay todo un proceso ahí que Nicaragua siguió una vez que se falló por la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua pidió un acuerdo o un arreglo bilateral con Estados Unidos. Estados Unidos se niega. Entonces, en 1987, creo, Nicaragua, a través de un grupo de países no alineados en la ONU, solicita al Consejo de Seguridad que emita una declaración en que se ordene a los Estados Unidos pagar la sentencia. Estados Unidos veta la resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, Nicaragua recurre al plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas y pide que se dé una resolución al respecto. La resolución es aprobada por una gran mayoría, pero Estados Unidos tampoco la cumple. Es por eso que Nicaragua recurre en 1988 a la Corte Internacional de Justicia pidiendo una cuantificación de los daños y establece Nicaragua una propuesta de que los daños sean, que se establezca la cuantía en 17.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1988. Sí. Si lo traemos a valor presente ahorita, Estados Unidos le está debiendo a Nicaragua más de 50.000 millones de dólares. Quisiera que continuáramos hablando sobre este aspecto porque ha traído una serie de debates esta temática, pero que creo que es de suma importancia para Nicaragua porque fue primera vez que un país de este tamaño logra ganar un caso a nivel internacional contra Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, amigos televidentes, manténganse con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes, por seguir sintonizando en nuestro programa desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando con el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que cumple ya 37 años, en la cual queda constancia pues, de la derrota jurídica y política de Estados Unidos frente a Nicaragua, pues un país tan pequeño, pero lleno de hombres valientes que están dispuestos a defender su soberanía y pues esto queda en evidencia pues en esta demanda que presenta ante este tribunal internacional. Hay un aspecto que estábamos conversando que es precisamente esos argumentos que hay por parte de Nicaragua, el fundamento legal para esta demanda y la respuesta que da Estados Unidos y luego lo que resuelve la Corte. En este sentido, ¿cuáles fueron los puntos fundamentales, principales, que resuelve la Corte sobre este tema? Sí, mira, a partir de que se da las resoluciones provisionales de la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos queda exhibido ante el mundo. Es decir, ya no hay justificación que esté diciendo que está actuando en la forma que está haciéndolo contra Nicaragua en base al principio de legítima defensa colectiva. Estados Unidos queda exhibido y se le ordena el cese de la agresión. Con eso se deslegitima totalmente cualquier agresión y cualquier guerra contra Nicaragua. Y a Estados Unidos se le exhibe como un delincuente internacional, como un violador de los principios internacionales del derecho y como un violador de su responsabilidad
como miembro de organizaciones como las Naciones Unidas, la misma Corte Internacional, porque se exhibe como un dictador que hace lo que quiere y no respeta nada. La sentencia de La Haya lo primero que hace es condenar a Estados Unidos por violar los principios fundamentales del derecho internacional. Si un tribunal le dice a alguien que está violando los principios internacionales del derecho, entonces le está diciendo, usted es un delincuente internacional, usted debe ajustarse. Y Nicaragua, este pequeñito país, exhibimos totalmente a Estados Unidos ante el mundo por su agresión contra nosotros y porque es el tribunal del mundo el que está diciéndole a Estados Unidos, usted es un delincuente, usted está violando la ley, usted tiene que cumplir la ley. Entonces, es decir, este triunfo no solo es un triunfo político, sino que es un triunfo moral internacional de Nicaragua porque exhibimos al yanqui invasor porque nos está invadiendo y lo exponemos ante la opinión pública internacional. Entonces, Estados Unidos le dice, la sentencia lo primero que le dice a Estados Unidos, señores, ustedes son unos violadores del orden internacional. Pero además, la sentencia tiene 16 puntos resolutivos, pero los más trascendentales son, rechaza el argumento de Estados Unidos de la famosa legítima defensa colectiva, no es cierto eso. Segundo, le dice que al entrenar, al armar, al equipar a la contra, al apoyarlo en sus actividades militares, viola el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Además, señala explícitamente que al colocar minas en aguas territoriales de Nicaragua, Estados Unidos en 1984, viola el principio de no recurrir al uso de la fuerza contra otro Estado ni intervenir en sus asuntos internos. Y además ordena que Estados Unidos debe indemnizar a Nicaragua por todos los daños causados y las violaciones al derecho internacional. Y por último, no determina la cuantía, pero dice que las partes tienen que llegar a acuerdo, que si no llegan a acuerdo, la Corte va a determinar. Por eso es que Nicaragua, después de pedir el arreglo bilateral con Estados Unidos, después de pedir una declaración del Consejo de Seguridad que es vetado por Estados Unidos, y después de pedir una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que esa sí es votada por mayoría, es que pide que la cuantificación de los daños que establece en 17.000 millones. Pero Nicaragua, y eso es interesante decirlo, en aras del cumplimiento del derecho, ha venido llenando todos los requisitos, demanda ante la Corte, un proceso ante la Corte, sentencia, después recurrir al Consejo de Seguridad, después recurrir a la Asamblea General y después ir nuevamente a la Corte a solicitar una cuantificación. Ahora, ¿cómo está la situación del juicio? Porque hay que decirlo, en 1990 el gobierno, la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional, emitió una ley donde dice que es obligatorio la continuidad del proceso de reclamo ante la Corte Internacional de Justicia. Pero en el gobierno de Violeta Chamorro derogan esta ley. Entonces, por eso muchos vendepatria, traidores, y el mismo Estados Unidos están diciendo que el juicio terminó y que Nicaragua desistió de la demanda. Aquí hay que decirlo claramente, para que Nicaragua pudiera desistir de continuar el juicio, tenía que haberlo presentado, alguna argumentación, ante la Corte Internacional de Justicia. Y lo que hizo Violeta Chamorro fue derogar la ley que ordenaba que se continuara el proceso.
Pero entonces el juicio está vivo, la sentencia está viva. Nicaragua no ha continuado el proceso, pero no se ha hecho el pago y por tanto la sentencia no se ha cumplido. Eso tiene que quedar bien claro y por eso el comandante Ortega hace algunos, entiendo que el año pasado, retomó este caso porque definitivamente esa sentencia está viva y Estados Unidos deberá cumplirla hoy, mañana o pasado mañana. ¿Cuál es la secuela que deja una resolución como esta, en la que un país como Nicaragua logra que el máximo tribunal, pues en el mundo, vaya a su favor? Bueno, se demuestra la valentía, ¿verdad?, de Nicaragua, que es el David que se mete con el Goliat. Y un Goliat que lo está agrediendo, que lo está sangrando, que aquí se piensa que Nicaragua demandó a Estados Unidos por el apoyo a la contra. Aquí lo que se está demandando es que Estados Unidos no intervenga, porque es una intervención militar. Reagan ordenó a la CIA armar, equipar y darle toda la logística para agredir a Nicaragua. Y entonces aquí lo que se está haciendo, logrando que haya un gran micrófono, un gran parlante, que es la Corte Internacional de Justicia, que le está diciendo al mundo que Estados Unidos continúe agrediendo a los pueblos y que la razón la tiene Nicaragua porque no se la ha dado un cualquiera, la razón se la dio a Nicaragua el tribunal más alto internacional, que es parte integrante del conglobado de naciones, que son las Naciones Unidas, a las cuales pertenece también Estados Unidos y que se niega a obedecer la sentencia del máximo tribunal de justicia del mundo. ¿Qué implica esa negativa de Estados Unidos por cumplir con la sentencia? Bueno, implica el irrespeto al derecho internacional, implica la soberbia y el autoritarismo de los norteamericanos, que no respetan nada, no respetan a los países, no respetan la soberanía y no respeta al máximo tribunal de justicia. Eso lo que hace es poner a Estados Unidos en la picota internacional y lo exhibe como te digo, un violador del derecho internacional, y que no puede estar exigiendo justicia para él cuando no cumple en cumplir lo que ordenan los tribunales internacionales y respetar los principios básicos de la convivencia internacional, que es la no agresión, el respeto a la soberanía y no inmiscuirse en los asuntos internos de los países. Claro, y en el 2018 vimos un intento de golpe donde Estados Unidos igual vuelve a intervenir. Es decir, en este caso, Estados Unidos es responsable por los daños que se le hicieron a Nicaragua, porque este golpe fue orquestado por los Estados Unidos. No es cabeceño de los vendepatrias y de los traidores que participaron en el golpe. Ellos fueron instrumentos, pero detrás de ellos estaba la orden del imperio de que había que acabar con esta revolución. Y por eso se da el golpe de Estado. Entonces, Estados Unidos es responsable y debiera de ser sujeto de demanda por la situación y los daños que le hicieron a Nicaragua y por los muertos. Pues es decir, ya tenemos jurisprudencia con la sentencia de 86, porque prácticamente es la misma actitud, nada más que ahora la parafernalia de los medios de comunicación internacionales que obedecen al imperio trataron de darle un rostro que no tenía y decían que eran movimientos cívicos. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que no hubo tal golpe, entonces yo lo que digo es, y los 20.000 millones de dólares en daños que se hicieron, la destrucción de escuelas, de colegios, de hospitales, la destrucción de instalaciones de civiles, por ejemplo, municipales, el bloqueo a las carreteras, las muertes, las violaciones, las agresiones en los famosos tranques de la muerte. Y lo último,
si esto fue un golpe, un intento de manifestaciones cívicas, ¿quién mató a casi los 30 policías, a más de 400 policías que fueron heridos, más de 50 personas civiles que fueron asesinados solo por el hecho de ser sandinistas, que fueron, se les fue a asesinar a sus casas, que fueron quemados en las calles, un policía que ni siquiera estaba participando en las actividades, sino que iba para su casa de civil, lo quemaron en Masaya, el hijo de una diputada nuestra, un muchacho que lo que andaba era limpiando las calles, era trabajador en la alcaldía, lo asesinaron y lo quemaron. Si eso es un golpe, eso son manifestaciones civiles, yo soy marciano. Sí. Sí, ¿qué pasa entonces? ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es el paso siguiente que le corresponde a Nicaragua, Bueno, a partir de estos indicios, pues que vemos que en el 2018 intentan replicar lo que pasó en la década de los 80? Bueno, lo que pasa es que si lo que pasó en el 2018 fue que nuestro pueblo, en Sí. cierta forma, no estaba preparado y no estábamos viendo lo que venía. Sí. Pero al final nos reorganizamos y repelimos el golpe, Claro. acabamos con los tranques, acabamos con la fuente de financiamiento del golpe, porque aquí vino millones y millones de dólares, que es cierto que una parte se los robaron los vendepatrias que decían que estaban dirigiendo el golpe, pero mucho dinero fue para causar llanto, dolor, luto, muerte y dañar la infraestructura del país, porque recordad que lo más importante para los golpistas del 18 era destruir la economía. Y a mí no se me olvidan las palabras de un vicepresidente del COSEP, que cuando le dijeron que los tranques estaban dañando la economía, él dijo que no importa que se destruya la economía, lo que interesa es acabar con el sandinismo. O sea, el interés era dañar la economía, y de ahí hemos renacido como el ave fénix, y ya estamos, nosotros teníamos crecimientos de casi el 10% anual, y después nos vino del fallido golpe, nos vino el famoso COVID, nos vinieron los huracanes, pero aún así la fortaleza y el impulso de nuestro pueblo ya estamos llegando a 4% de crecimiento. Entonces, ahora, y lo ha dicho el comandante Ortega, no debemos descuidarnos, dice el comandante Ortega. Hay que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. Y además, se está confiando en la organización del pueblo de Nicaragua, que está alerta. La construcción de esta nueva sociedad se está haciendo con la participación de todos, pero también se participa en la construcción, pero se refuerza los mecanismos de defensa para garantizar que no haya una agresión como la que se dio en los 80 con los contras, para que no haya otro fallido golpe, claro, igual que el 18, y que sigamos en la construcción de la sociedad que queremos hacer para beneficio de la mayor cantidad de nicaragüenses. Diputado, vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos a continuar conversando sobre esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la que Nicaragua gana al imperio yanqui con esta demanda en la que queda en evidencia pues Estados Unidos, como bien dice usted, a nivel internacional como un violador de derechos humanos y un agresor contra el pueblo nicaragüense. Ya volvemos. Es un gusto seguir contando con su sintonía en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado haciendo un recuento sobre esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde se da lugar la demanda que tiene Nicaragua contra Estados Unidos por haber sido el patrocinador de una guerra civil en nuestro país en la década de los 80. Antes, diputado, usted nos había hablado sobre una cuantificación de 17 mil millones de dólares que tenía que pagar Estados Unidos. Eso fue lo que Nicaragua cuantificó en 1989
el monto de la deuda. Porque pero en la actualidad, o sea, ¿cuánto sería? Porque bueno, mencionaba usted que, por ejemplo, en el gobierno de de Violeta Barrios de Chamorro, el pueblo dice la él, Chamorro. ella, en esa época usted mencionaba que había sido derogada la ley donde hablaba de darle seguimiento a esta sentencia de la Corte, pero que no tiene ninguna validez, y he leído algunos artículos de juristas donde dicen que tenía, pues como dice usted, que tenía que presentarse un escrito ante la Corte. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si en esa época eran 17.000 millones de dólares, ¿en esta fecha seguiría siendo el mismo monto o cómo funciona? No. Mira, el éxito de Nicaragua en este juicio es que se ha pegado a las leyes internacionales y a los procedimientos que se establece a nivel internacional en esta materia. Fallan a favor de Nicaragua y por eso repito, la Corte dice que deja abierto que pueda haber un acuerdo bilateral entre las partes. Nicaragua propone ese acuerdo bilateral, Estados Unidos lo rechaza, Nicaragua va al Consejo de Seguridad y pide una resolución que ordene el pago. Se consigue en el Consejo la resolución, pero Estados Unidos veta esa resolución. Entonces Nicaragua va a la Asamblea General de Naciones Unidas, plantea lo mismo y ahí se da una resolución favorable para que Estados Unidos pague a Nicaragua. Como Estados Unidos no hace caso ni a la sentencia, ni al interés de acuerdo bilateral, ni a la resolución de las Naciones Unidas, Nicaragua vuelve a la Corte, llenando el procedimiento, vuelve a la Corte y en base a la sentencia presenta lo que considera que es el monto total del pago de daños y las reparaciones para Nicaragua. Y se establece en aproximadamente 17.000 millones, ¿verdad? En 1990 se da una reafirmación de la voluntad del gobierno de Nicaragua de que se debe exigir el pago y se da una ley donde se establece que es obligatorio para los gobiernos continuar con el cobro de la indemnización. Viene Violeta Chamorro y deroga la ley, pero no dice que la deuda es inexistente o que le perdona la deuda a los Estados Unidos, porque tendría que haber presentado un escrito en la Corte diciendo que desiste de la demanda o que deja sin efecto el cobro. Entonces, la sentencia de la Corte Internacional priva sobre cualquier cosa, está vigente y Nicaragua no le ha dado continuidad al cobro, pero nunca Nicaragua, y eso debe de quedar bien claro, nunca Nicaragua ha dicho que desiste o que ya no está interesado en el cobro de la deuda. Y por eso es que la deuda está vigente. Y en cuanto al monto, si en el 89 eran 17.000 millones, que es lo que presentó Nicaragua, pero eso es como una deuda en el banco. Si vos sos deudora o yo soy deudor y no pago en base a lo que me dice el contrato o la sentencia, ahí hay intereses legales, intereses moratorios, hay honorarios y también lo que se llama la devaluación del dólar. No es lo mismo un dólar del 89 que un dólar ahorita. Entonces, si nosotros traemos, y eso los financieros pues son los que lo resuelven, si nosotros traemos a valor presente los 17.000 millones, que es lo que tasó Nicaragua en 1989, y los traemos al cobro de ahorita, ya se hacen 50.000 millones. Y eso va corriendo. Y eso va corriendo porque los intereses van corriendo, la depreciación y la devaluación del dólar va corriendo. Entonces, eso hasta que Estados Unidos diga voy a pagar, entonces se hará la tasación
y ahí se va a determinar el monto total. Pero de esos 17.000, ya hay casi 2 veces más el incremento de la deuda, porque la deuda está viva. Nicaragua no ha pedido a la Corte que la deje sin efecto la indemnización y por tanto esa deuda está ahí para su cobro y para vergüenza de los Estados Unidos. Independientemente que no le haya dado seguimiento. No, es que ya si la sentencia ya se falló, no hay ni prescripción, ni mucho menos, ni nada, porque es una deuda que tenés, una deuda que tiene Estados Unidos que no ha pagado, que lo que falta es liquidar los valores para hacer efectivo el pago, pues que llegue a un acuerdo de pago, qué sé yo, pero como los Estados Unidos son delincuentes internacionales, no le quieren hacer caso a la sentencia, pero sí obligan a los pueblos a hacer caso a las sentencias cuando les son favorables a ellos. Claro, y en este sentido ya vemos a nivel internacional esa voz de Nicaragua presentando esta situación pues pues de incumplimiento, de violación a una sentencia pues del máximo. Un acreedor que va a cobrar al deudor y lo va a perseguir hasta en el infierno para que nos pague por los muertos, por los daños que nos hicieron. Claro. Además que no puede cambiar una sentencia de la Corte. No, porque no es el hay, máximo ya órgano, está, ¿no? Esa es basada en la cosa juzgada internacional. Ya no puede ser, ya perdieron, precluyeron los tiempos para que Estados Unidos pudiera pedir una reposición o una revisión. No hay ningún recurso, ya precluyeron todos los recursos y lo que está es la firme la sentencia, que lo que se requiere es el cumplimiento. Claro. Y el hecho de que, algo que mencionaba usted, pues ese respaldo de parte de la Asamblea General y las Naciones Unidas, ¿no? Donde se respalda. Bueno, pero Estados Unidos se ha burlado, ya ves, tantas resoluciones a favor del cese del bloqueo en Cuba, el tema de Palestina, pero definitivamente en cada votación se exhibe la voluntad totalitaria anti-sociedad con el mundo de Estados Unidos, que quiere imponer su voluntad a sangre y fuego contra la voluntad de todos los pueblos del mundo. Por ejemplo, en las resoluciones contra Cuba ya van, creo que 60, no sé cuántas, ahí hay 170 votos a favor de que cese el bloqueo y solo 3 países son los que votan en contra: Estados Unidos, Israel y Guatemala en la última. Eso te demuestra la soledad internacional que vive Estados Unidos ante su actitud imperialista y de imponer su voluntad en el mundo porque se creen los gendarmes. Claro, y algo importante es esa vocación de paz que tiene Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua demostró su vocación de paz. Nosotros, y tenemos un historial, son más de, como te decía yo, más de 40 años, donde Nicaragua, todas sus contradicciones que pueda tener con un país, con otro, los lleva a los tribunales internacionales y los tribunales internacionales son los que resuelven. Pero aparte de que está esa voluntad de encontrar una solución pacífica en la búsqueda de la armonía, de la amistad, está la voluntad de Nicaragua de cumplir las sentencias cuando no nos son favorables. Y yo repito, fue doloroso para nuestro país el juicio que por lo que llamábamos el territorio de litigio en el Caribe, donde perdimos más de, creo que 30.000 kilómetros, era lo que se llamaba la Mosquitia, y la Corte resolvió favorablemente a Honduras y Nicaragua cumplió, igualmente con Costa Rica. Nos condenaron y nosotros cumplimos, dando ejemplo al mundo de que no solo es ir donde el juez para que me dé la justicia, sino cumplir la sentencia, sea favorable o no. Ese es el ejemplo que Nicaragua le da al mundo. Claro. Y que debiera de asumir Estados Unidos, que se cree la gran potencia mundial y que respeta los organismos internacionales, cuando en realidad, y respeta cuando no se le da la razón o no se hace lo que él quiere. Claro, y esto, precisamente este caso ha sido motivo de estudio, ¿no?
el caso de la sentencia esta de la Corte a favor de Nicaragua ha sido motivo de estudio, ¿no? Es que hay un detalle muy interesante. Sí. La sentencia sienta un precedente monumental en las relaciones internacionales y en la justicia mundial. ¿Por qué? Porque es por primera vez que la Corte Internacional de Justicia establece en un fallo la obligatoriedad del cumplimiento de los principios de no intervención, no uso de la fuerza y el respeto a la soberanía. Nunca la Corte Internacional se había pronunciado sobre estos temas. Y en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos establece claramente: aquí se debe respetar la soberanía, no se debe usar la fuerza y la no intervención en los asuntos internos de otros países. Nosotros hemos abierto brecha para que haya esa jurisprudencia internacional que le garantiza a los pueblos pequeños por lo menos una luz de esperanza en la defensa de sus derechos. Y el comandante Ortega ha sido también, ha aprovechado los espacios para poder plantear esa necesidad de reconstruir este órgano de las Naciones Unidas, pues porque Estados Unidos, como dice usted, cumple lo que quiere, no, lo que le resulta favorable, pero lo que no, dice no hay. Y hay un detalle interesante. Sí. Cuando contesta la demanda Estados Unidos, no lo hace diciendo, pues, como, bueno, lo principal que dijo, que no había jurisdicción, que no tenía competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además se dedica en su escrito a agredir a la Corte Internacional de Justicia y dice que está actuando políticamente, pero hace más. Son 15 jueces. Hay un detalle: la sentencia de la Corte son 16 magistrados. 15 votaron a favor, solo uno se abstuvo o no votó. Entonces usted demuestra que en la Corte Internacional de Justicia hubo unanimidad con la voluntad de hacerle justicia a Nicaragua. Pues entonces Estados Unidos, antes de la sentencia, ya se dedica a agredir personalmente a los magistrados de la Corte y les dice que están politizados a favor de Nicaragua. Entonces, definitivamente Estados Unidos, la que no la gana la quiere enredar y la que no enreda la arrebata. Pero con Nicaragua se fregó, ahí está en la sentencia está viva y eso va caminando, va para los 60, 70 millones. Bueno, gracias, diputado, por habernos acompañado en el programa y hablarnos de este tema tan importante para los nicaragüenses, de un momento histórico en que Nicaragua demostró esa valentía e hizo un cambio en la forma en cómo se resolvían las diferencias, buscando cómo defender su soberanía, mantener la paz en el país, pero una paz con dignidad. Así es. Gracias. Yo creo que, y ahí ya quiero terminar, yo quiero darle la relevancia y la importancia que tiene esta sentencia, que es un triunfo de Nicaragua, es un triunfo internacional contra el imperialismo, contra los abusos, etcétera, y debiera de destacarse en el calendario de nuestro país, debiera de ser un día de fiesta para los nicaragüenses y de celebración, no dejarlo pasar pues como otro año más que le ganamos a los gringos, no, porque es un acto relevante que marca un hito internacional sobre la presencia de Nicaragua en el contexto mundial y el respeto que hemos ganado en el mundo por nuestras actuaciones en pro de la paz, en pro de la democracia y del bienestar. Gracias nuevamente, diputado, por habernos venido a hablar de este tema tan relevante para los nicaragüenses y que, como bien dice usted, fue un hito para el país, para la región y para el mundo en el ámbito jurídico y en el ámbito político. A ustedes, amigos televidentes, les agradecemos por habernos acompañado. Hoy estuvimos con el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, conversando sobre estos 37 años
de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la que falló a favor de Nicaragua en su demanda contra el imperio yanqui que patrocinaba una guerra civil en nuestro país. Gracias, diputado, gracias, amigos televidentes, y les invitamos a que sigan en sintonía de la programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes, Lizeth Coto. Hasta la próxima.